¿Sabes a dónde nos vamos ahora? ¿A dónde? A Asunción. Vamos a hablar con alguien que también sabe fútbol porque juega, además es protagonista de un equipo que, Guaraní, está liderando el grupo de la Sudamericana en el que participa Boston River. Que además, Goza de buena salud deportiva, lo sí, podríamos definir así. Exactamente. Además, en el campeonato paraguayo también le va muy bien. ¿Cómo está? Segundo, perdón. Segundo. Sí. Primero en Primero Sudamericana. en la Sudamericana, o sea, Segundo. Así goza de que buena- Bruno Piñatari tiene muchas cosas para contarnos. ¿Cómo andas, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Buenas tardes en primer lugar. Buenas ¿Todo tardes. bien? Bueno, nos alegramos mucho. Vos sabés que, entre otras cosas, tenemos que felicitarte por la campaña que está haciendo Guaraní, pero también queremos saber cómo estás vos, cómo la vas llevando allí en Paraguay. Bueno, la verdad muy bien. Me tocó venirme hace más o menos 8 o 9 meses de Ecuador. Ya tenía la cabeza que me quedaba en Ecuador, que me quedaba en Ecuador. Surgió esta posibilidad, me vine y la verdad que el país muy lindo para vivir y el club también. Y nos ha ido bien, por suerte. Sí, se nota que les ha ido bien. La forma en la que están compitiendo es la fiel demostración. Y contame algo, ¿cómo es el fútbol paraguayo? ¿Qué encontraste en el fútbol paraguayo que no tenía el ecuatoriano? Y si hay similitudes con el nuestro, con el uruguayo. Bueno, es muy distinto al ecuatoriano. Creo que el biotipo de los jugadores hace que sea así. El ecuatoriano es más rápido, más intenso, porque tiene jugadores de esas características, los laterales principalmente, los extremos, mucha velocidad. Y en general el biotipo del ecuatoriano es así, rápido, potente. Acá es un fútbol más fuerte, más trabado. Tiene muchas más similitudes Al al nuestro. uruguayo. En ese sentido es muy parecido, como que volví un poco a las raíces. Bruno, no puedo dejar de preguntarte, porque lo decías en el arranque, vos en Ecuador estabas bien, pero bueno, aceptaste esta oferta. ¿El por qué? Hay un factor económico, hay un factor familiar, hay un factor de competitividad, porque recién estabas elogiando y destacando lo que es el biotipo, pero también la liga ecuatoriana. ¿Cuál fue el motivo, el motor para dar el paso? Bueno, en realidad yo estuve 7 años en Ecuador, de los cuales los últimos 5 pasé en Barcelona, y era como mi casa, fue mi mejor etapa como jugador y un lugar que naturalmente había decidido quedarme inclusive a vivir en Guayaquil. Después se dio que tuve que salir del club por diferentes motivos, siempre en buenos términos, pero buscando más continuidad y la parte deportiva, aunque aún tenía contrato. Llegamos a un acuerdo en buenos términos para las dos partes y surgió esto de Guaraní y me sentía preparado para otro desafío, otro club de nombre, ir a buscar nuevos rumbos, como que ya en Ecuador sentía que había culminado una etapa y quería hacerla en Barcelona y no jugar en otro equipo. Esa fue la realidad. Y hoy con este tema de Guaraní, un equipo que, como bien decían recién los compañeros, primero en el grupo A de la Copa Sudamericana, segundo en el campeonato local, con equipos grandes, con equipos con importancia por debajo de ustedes. Cuando llegás ahí, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Y a dónde apunta hoy Guaraní en Paraguay? Bueno, Guaraní, la última vez que salió campeón fue en 2016. Acá se juega 2 campeonatos por año. Son 12 equipos, se juega ida y vuelta a la apertura y eso vale como un campeonato paraguayo. Y ida y vuelta, clausura 22 partidos más y da otro campeonato. Eso hace muchos años. Y Guaraní ha competido, pero no ha podido desde el 2016 salir campeón. Entonces la idea es esa. Nos tocó el segundo semestre del año pasado, que fue cuando llegué a mediados de año, salir segundos y ahora vamos segundo de vuelta. Entonces el equipo está volviendo a ser competitivo y era lo que buscaba, tanto en lo local como en lo internacional. Y está cerca, le está costando concretar, pero está mucho más cerca que en los últimos años. ¿Cómo fue, vos, a ver, cómo fue la odisea, por lo menos lo que entendemos nosotros, de ir a Potosí, ¿no? El viaje, la manera en la de llegar y el competir en la altura. A Guaraní le fue bien, pero ¿cómo fue todo el recorrido para poder jugar ese compromiso? Sí, bueno, la verdad que es un viaje largo. Por suerte el club se organizó muy bien, pero independientemente de eso, te lleva tiempo y tenés que tener una buena logística, si no te pasa factura el físico, de por sí ya la altura, más todo lo demás. Nosotros salimos de Asunción, por supuesto con el protocolo de estar 2 horas antes en el aeropuerto. Luego tuvimos un viaje a Santa Cruz de 1 hora 50, una escala de más o menos 2 horas en Santa Cruz y de ahí un avión de 50 minutos hacia Sucre, de ahí 1 hora en bus hasta el hotel donde hicimos sede
Eso el primer día, descansamos ahí, al siguiente día almorzamos a las 11 de la mañana y teníamos 3 horas y media hasta Potosí, subiendo la montaña prácticamente, nada recto, todo Curva. subidas y bajadas y curvas. Pero bueno, hay Pará, dos Bruno, formas de pará. subir. Pero en camionetas, Sí. ¿no? O sea, ¿el modo de transporte era camionetas o ómnibus, pequeños ómnibus? Nos habían recomendado camionetas, pero también decía que en caso de conseguir un buen servicio de ómnibus, como fue nuestro caso, los jugadores iban más descansados. Y como nosotros íbamos a subir el mismo día del partido, nos recomendaron ir en un bus coche cama, que la verdad estaba espectacular y fue la mejor opción. Demorás una media hora más, pero podés ir realmente descansando, acostado, durmiendo, totalmente estirado, por decirlo así. Y las camionetas, la contra que tiene, que llega un poquito antes, pero Te duele todo. prácticamente no se reclinan. Te duele todo, claro. Sí, Pero el exactamente. recorrido, como Mejor algunos el bus. dicen, ¿vas viendo el barranco en algún lugar? No, mirá, yo tenía miedo porque algunos me lo habían pintado, pero Sí. algunos que habían ido hace 10 años, algunos de mi generación, ¿viste? Que te decía que era peligroso, que era una odisea. Ahora la verdad hay para avalancha, la ruta está mejor, no hay tantos derrumbes. Hoy en día es otra historia, los que fueron recientemente y tuvieron una buena logística, por lo menos miedo no han pasado, que fue nuestro caso. Pero contá la verdad, elegiste el asiento del otro lado, no el Claro, de la asiento que da al ventana no. barranco. Vos sabés que había, viste, son de esos bus que hay dos de un lado y uno del otro. Y yo me fui para el lado del uno, que era todo barranco. Pero bueno, a la vuelta vine más tranquilo. No, como que si se fuera a caer te vas a salvar porque estés Pero no lo ves, por lo en el- menos no lo ves. Va de Está ningún lado bárbaro. mirando pared. Bueno, Bruno, por suerte el alma vuelve al cuerpo ahora, en 2 días cuando toque Independiente. Más cerca, menos barranco, menos todo. Donde ahí como visitante, robar algo es firmar el resultado, ¿no? Sin duda, naturalmente te llegó la etapa que es un grupo muy parejo y empezás con la calculadora. Si bien vas primero, hoy en día no está ninguno afuera de clasificar y ninguno ya está clasificado, pero sí tenemos una ventaja que es que depende de nosotros. Nos quedan 2 partidos duros, uno de visita, uno de local, pero bueno, hoy vamos primero y le sacamos 2 puntos de diferencia a Independiente, 4 a los otros rivales, estamos en una buena posición. Contaba el partido con Boston acá, que te tocó estar de titular, que arrancaron perdiendo, y yo diría de una manera en la que uno pensaba que Boston se iba a quedar con los 3 puntos, después se empatan y esa jugada del final también que le termina dando el 3-3 en un muy lindo partido en el Centenario. Sí, si bien soy de ver bastante fútbol uruguayo, inclusive jugué en Boston hace muchos años, no tenía tan visto lo bien que jugaba. Sí que es un equipo que hace años viene haciendo las cosas bien, pero específicamente futbolísticamente me sorprendió para bien. Tanto la idea del entrenador y cómo la llevaron los jugadores. Realmente un equipo sumamente dinámico, bien trabajado, fútbol moderno total, presión tras pérdida, ataques coordinados y elaborados. La verdad que nos sorprendió a todos. Después, bueno, hay otras cosas que en el fútbol cuentan, como la experiencia y algunas cosas más que nos dieron la posibilidad de empatar, pero realmente en ese partido fueron superiores ellos. A ver, no lo tenía bien visto a Boston. ¿Es porque no estás viendo mucho el fútbol uruguayo? ¿No lo estás siguiendo el fútbol nuestro? No, lo tenía visto de manera institucional, de la gente que está manejando el club, porque quedan algunos, los conozco, de lo bien que viene haciendo las cosas. Me sorprendió mucho para bien el tema juego. Me pareció que en la cancha de Independiente también hizo un gran papel, Es verdad. contra los bolivianos también, como que fue mucho más competitivo y es mucho más competitivo de lo que cualquiera a priori pensaba, inclusive lo dijo el entrenador de Independiente también. Es más, el torneo de apertura está recontra competitivo acá en Uruguay. Increíblemente, los grandes remontan en las últimas 5 fechas, las últimas 6 fechas. Pero hasta ese momento iban allá atrás, en el fondo de la bolsa. Sí, yo me fui de un fútbol uruguayo donde era de Nacional, de Peñarol, algo de Defensor y algo de Danubio. Y a medida que fueron pasando los años, es un campeonato mucho más competitivo. Y también que no sean tantas fechas, que capaz que en vez de 20 fechas sean 15, te da la posibilidad que donde un equipo denominado chico sume rápido, se envalentone,
tener la posibilidad de campeonar o pelear hasta el final. Entonces eso creo que está bueno y ha hecho el fútbol un poco más competitivo. Inclusive cambió la forma de juego. Los equipos chicos en Uruguay hoy en día les salen a jugar a los grandes. Bruno, ¿y es una Es el posibilidad? partido del año. Perdón, Sí. ¿es una posibilidad real tu vuelta al fútbol uruguayo? ¿O como tantos compatriotas en el exterior logran una estabilidad, una calidad de vida acorde a lo que pretenden y no está en el futuro venir a cerrar la carrera a Uruguay? No, la idea está en ir a cerrarla donde comencé, ¿no? En el fútbol uruguayo, tener a mi familia en la tribuna, mi esposa y mis hijos están acá conmigo, pero también bueno, que mis hijos principalmente que no lo vivieron, la experiencia de entrar con ellos a la cancha y jugar y cerrar la carrera en el fútbol uruguayo, esa idea la tengo en la cabeza. Pero viste cómo es esto, no pensaba irme de Ecuador, ahora estoy acá en Paraguay y ahora hay que ver cómo se da. Tengo contrato a fin de año y iremos viendo. Bien, pero el fútbol, querer volver aquí a alguno de los equipos que obviamente de alguna manera te vio nacer en esto también futbolísticamente, pero hace un ratito hablabas de la vida y decías que te querías quedar a vivir en Guayaquil. ¿Es también una meta, digamos, de alguna forma quizás venir, sí, tener esa posibilidad de retirarte en el fútbol uruguayo, pero después ir a vivir a Ecuador? ¿Te gustó tanto ese lugar? Hice la mayor parte de mi carrera ahí, ya tenía todo armado. Después, naturalmente, cuando te vas moviendo de vuelta, se te mueve un poco la estantería, el piso, y volvés a reevaluar y a decidir. Hoy en día estamos en un momento que nos vemos más cerca de Uruguay, de volver a jugar y a vivir, pero todavía no lo tenemos tan claro. Esa es la realidad. Nos agarrás en un momento que estamos viendo qué pasa y cómo cerramos también la carrera y cómo nos sentimos. ¿Qué tiene Guaraní, este líder del grupo de Copa Sudamericana, Grupo A? ¿Qué tiene Guaraní para ser el líder? Bueno, hoy en día te diría que logra ser muy competitivo, que tiene jugadores de nivel y jerarquía, que es un grupo muy sano y principalmente lo dicen los partidos más que los resultados, que no da un partido por perdido. A nosotros nos tocó ir perdiendo en el Alto, en Bolivia, a 4.200 metros, 2-0 empatarlo, nos tocó ir perdiendo 2-0 con Boston River y terminar empatarlo 3-3. Acá sentimos que le ganamos bien a lo que fue Independiente y Nacional de Potosí, pero creo que es eso, logra ser un equipo competitivo y duro más allá de la jerarquía, de los nombres y de la calidad de personas y jugadores que conforman el plantel. Bruno, equiparame un poco la liga paraguaya con la uruguaya y equiparame un poco Guaraní con los equipos de acá. No sé si a nivel de infraestructura, Peñarol, Nacional, un escalón más abajo, Defensor Sporting. ¿Cómo me los compararías? Bueno, mira, en primer lugar, la liga paraguaya con la uruguaya tiene similitudes en cuanto a infraestructura, ¿viste? Tenés muy buenos estadios y estadios normales, que eso también pasa en Uruguay. Lo que Uruguay capaz está un poco más desarrollado en lo que es cómo tiene cotizado el tema juveniles, ¿viste? El jugador uruguayo se vende mejor, se vende más caro, hay muchos más jugadores uruguayos en el exterior. También los hay en Paraguay y los hay muy buenos, pero el jugador uruguayo cotiza más en lo que es el mercado, por decirlo así. Y Guaraní, lo que tiene Guaraní con respecto al fútbol uruguayo, en qué lugar estaría, Guaraní es un grande que estuvo durante unos años dormido. Hoy en día estaría en el segundo escalón, por decirlo así. Estaría Cerro y Olimpia como club históricamente grande, entraría Libertad porque en los últimos años ha hecho las cosas muy bien, es como el nuevo grande, y Guaraní hoy en día sería ese grande dormido que está intentando volver a estar en primera línea. Tocaste un nombre que aparte toca a un equipo uruguayo que es Olimpia, que no está en un buen momento para nada. Se fue Palermo, bueno, Peñarol no pudo, estuvo muy cerca de lograr una victoria. ¿Qué pasa con ese gigante que parece aletargado, que parece dormido? Y que, acaba de perder el local sí, por la liga. Y que juega ahora en horas con Peñarol. Bueno, Olimpia es el cuadro más popular, por decirlo así. Y realmente le ha costado ganar títulos seguidos como ganaba antes, tanto en lo internacional como en lo local. Es un tremendo equipo, pero como todo tremendo equipo,
también tiene eso de la presión de la gente, que siempre parece que estás obligado a ganar, y eso te genera poca estabilidad. Han cambiado seguido los entrenadores, técnicos como Palermo, que ha salido campeón, han traído un nuevo entrenador y hay que ver si le dan tiempo y espacio para trabajar, si no es muy difícil. Pasa también en Cerro, ¿viste? Ha sostenido más el entrenador, pero también necesitas siempre resultados inmediatos y así es difícil sostener algo. Por ejemplo, Libertad ha ganado muchísimo en los últimos años y ha sido a base de establecer primero pagar al día, tener un buen estadio, tener un buen centro de entrenamiento, proyectar juveniles. Y cuando se hacen las cosas tan bien y con tanto tiempo en el desarrollo, te permite después obtener un resultado. Es lo que le pasa, hoy Olimpia es lo que le pasa a todos los clubes grandes de Latinoamérica. No hay tiempo, hay que ganar ya, y entras en una de lo que sería prioridad para ganar y hacer un buen proyecto, que en un segundo plano. Bruno, la última te la llevo a un lugar que seguramente tuvo mucho que ver con tu larga estadía en Ecuador, que fue una de tus salidas al exterior, y que llegaste a un equipo de Delfín que, si no recuerdo mal, venía de ser campeón un tiempito antes con Sanguinetti como entrenador, con Matías Dufar en la mitad de la cancha, y era una ciudad, una localidad en la que poco tiempo antes un terremoto también había casi que destrozado por completo la ciudad, y el fútbol como que le devolvió la alegría. ¿Qué sentiste y qué fue ese momento en el que llegaste también a Delfín? Sí, ahí tengo una anécdota. Cuando llegué a Delfín, que claro, yo antes de irme paso por una estación de servicio y me encuentro con un jugador que había estado en Delfín justo en la época del terremoto, ¿viste? Y le empiezo a preguntar y yo demoro, ¿viste? Demoro y estaba mi esposa dentro del auto. Demoro y veo que se baja y él me estaba contando toda la peripecia de cuando salió, que salió con un bebé en brazos y la esposa, que el edificio casi se cae. Y viste, yo, y ya me voy, le decía yo. Ella sale y le pregunta por la ciudad. Y el tipo empezó a hablar, viste, empezó a hablar. Y claro, la ciudad había quedado destrozada. Y yo llegué 2 años después, todo mucho mejor, pero también mi esposa llegó y yo le dije al que la va a buscar, porque yo estaba en concentración, llévala por el lado de la costa, no la vayas a llevar por el camino corto, que es más complicado. Bueno, había una trancadera de auto, agarró el camino corto y cuando llego al depa, mi esposa estaba con los ojos así, ¿dónde vinimos? Dice, ¿dónde me trajiste? Pero bueno, después quedamos enamorados de la ciudad, de Delfín. Nos tocó salir el campeón justo con Fabián Bustos, que ahora es entrenador de Olimpia. Y bueno, quedó como una anécdota. Y siempre que podíamos, volvíamos. Bueno, Bruno, primero que nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Después nos mostraste que tenés sangre charrúa, que no serían como los integrantes de este equipo, porque Alfonso iría del otro lado, del ómnibus, no pegado al barranco. Charrúa Guaraní. Charrúa Guaraní. Agarradito del asiento iría Alfonso. Yo iría escondido en el baño, agarrándome de algún lugar para no caerme. Y bueno, Leoni se subía al ómnibus. Con eso te digo todo. Tranquilo. Yo creo que después que llegás allá arriba y no poder respirar, creo que ahí ese es el verdadero miedo. Eso es verdad. Ahí es salvaje eso. Bueno, gracias por estar con nosotros y la mejor para la suerte para ti, Bruno. Dale, gracias a ustedes, que pasen bien. Sí, muy bien. Bruno Gracias, Piñatares. Es verdad, Charrúa Guaraní ya.